Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Aquí les saluda el profe Roberto. Vaya un cordial saludo para todos los chicos del séptimo grado. Vamos a dar de vuelta continuidad a nuestra materia de desarrollo personal. Espero que hayan tenido un lindo tiempo de descanso, de poder relajarse un poco y después de una buena pausa vamos a aquí estar de vuelta para retomar con nuestras clases que tienen que ver con la materia desarrollo personal, ¿ok? Hoy vamos a trabajar en la página 34 del libro, página 34, 35 y 36. Vamos a estar trabajando hoy con nuestra materia que tiene que ver con lo que hoy queremos desarrollar. Entonces, repito, en el libro vamos a trabajar con la página 34, 35 y 36. Entonces, si tienen su libro de texto, ustedes me pueden seguir allí desde sus casas con su material de texto. Bien, el tema que vamos a desarrollar hoy se titula la autoestima. Vamos a hablar un poco de este tema muy importante que tiene que ver un poco con algo que también es de vital importancia para el desarrollo personal de un ser humano, que es un poco mirar cómo está su autoestima y qué es la autoestima, cuáles son sus características. Así que eso es lo que hoy queremos desarrollar en esta clase. El tema de hoy entonces tiene que ver con la autoestima. Vamos a definir primero, y tal cual lo copié como está en el libro, la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de cómo somos. Esto se aprende, puede cambiar y la podemos mejorar. Según cómo se encuentre nuestra autoestima, serán nuestros fracasos y éxitos. Esto es muy importante, entonces aquí el material de texto nos ilustra un poco la definición que nos dice que la autoestima es en realidad el valor que le doy a mi misma persona, cómo me siento yo, cómo me valoro yo mismo. ¿Cuál es el valor que tengo yo sobre mi persona? ¿Qué pienso de mi persona? Esto es entonces lo que podemos definir en pocas palabras qué es la autoestima. Otra manera de definirla sería, por ejemplo, que yo pueda en pocas palabras decir qué pienso de mí mismo. ¿Cuál es el valor que tengo de mí mismo? De 1 al 10, ¿cómo me califico a mí mismo? Eso sería la autoestima, ¿ok? Se dice que en los 7 primeros años de vida, estamos hablando, son importantes para el desarrollo de la autoestima, ya que ese es el periodo escolar, obviamente, ¿verdad? Se adquiere el pensamiento lógico. En los 7 primeros años de vida se dice que evolutivamente el ser humano aprende a pensar o debería aprender a pensar de manera lógica. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Para los adolescentes, que es la etapa en la cual ustedes van a entrar ahora o están entrando, del periodo de 13 a 18 años, la aceptación de su valoración es mucho más clara. Es aquí en donde la autoestima en esta etapa de nuestras vidas empieza a jugar un papel muy importante, lo que tiene que ver con la autoestima. Esto es muy importante tener en cuenta porque en esta franja de edad la autoestima juega un papel fundamental. Muchos adolescentes se deprimen porque justamente no tienen una buena autoestima, es decir, no tienen una valoración de sí mismos que sea lo suficientemente clara por un lado y por otro lado lo suficientemente capaz de ayudarnos a salir adelante. Así es que ustedes van a entrar ahora en esta etapa. La mayoría de ustedes tienen 12 años, algunos 13 años quizás, y van a entrar en esta etapa en la cual la autoestima va a empezar a ser un protagonista muy importante en la vida de ustedes. Por eso es importante ya en los principios de esta etapa ir
un poco hablando mucho de este tema, y a lo largo de esta materia vamos a conversar mucho también acerca de lo que es la autoestima. ¿Ok? Vamos a ir un poco viendo cuáles son los factores que forman la autoestima. Cómo es que está formada, o cuáles son los factores o características o indicadores, también se puede decir, de cómo se forma nuestra autoestima. En primer lugar, hay un factor muy importante que define mi autoestima, que es el sentir que valgo como persona. Sí, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, para formar nuestra autoestima, es convencernos a nosotros mismos de que valemos como persona. Y aquí, chicos, les quiero decir algo: toda persona tiene un valor, no importa cuál sea su situación, no importa su nivel económico, no importa si tiene una casa grande, una casa chica, no importa si es pobre, no importa si es rico. Todo ser humano tiene un valor. Y nosotros estamos demasiado acostumbrados a valorarnos a nosotros mismos, o inclusive a valorar a las personas por cuánto tiene. Le calificamos a las personas de acuerdo a si tiene un auto lindo, si tiene una casa linda, de acuerdo a la marca de ropa que usa. Y eso muchas veces nos engaña, porque esa no debería ser la forma en que definimos nuestra autoestima. O sea que no necesariamente lo que tenemos, o sea, nunca luego, para hablar mal y rápido, por cuánto tenemos, tenga que eso definir el valor de nuestra persona. Porque alguien puede ser sumamente rico, alguien puede tener muchas posesiones, y aún así no ser una buena persona. Esto es muy importante que lo podamos tener en cuenta. Tampoco la apariencia, aquí dice: no por mi apariencia o mis posesiones, justamente lo que estábamos diciendo hace unos instantes. A veces en esta etapa de la vida es en la que ustedes comienzan a fijarse muchísimo en su apariencia. Antes no le importaba. Vamos a entrar en una etapa, o sea, ustedes, ¿no es cierto?, en una etapa en donde antes, por ejemplo, no le importaba si se peinaban o no, si estaban bien puestos o no, si su ropa combinaba o no. Y ahora esto va a empezar a tener una influencia muy fuerte. El mirarse mucho al espejo es una característica muy interesante y muy renuente en la adolescencia. Es la etapa en la cual, si antes ya lo hacías, ahora lo vas a hacer mucho más. Por ejemplo, si antes estabas 5 minutos frente al espejo antes de ir al colegio o antes de ir a algún lugar, ahora vas a estar frente al espejo inclusive el doble, ¿verdad? O el triple inclusive de eso, porque tu apariencia va a comenzar a formar, va a comenzar a tener, mejor dicho, una importancia crucial en tu persona. Pero eso no debería influenciar, no debería eso cuestionar tu autoestima. Tu apariencia no debería catalogar tu autoestima. Eso es muy importante que podamos tener en cuenta, ¿sí? Entonces eso no debería ser un aspecto por el cual yo haga valer mi autoestima por mi apariencia. Ahora, eso no significa que seamos desordenados en cuanto a nuestra apariencia, ¿no es cierto? Pero es muy importante que lo tengamos en cuenta, que mi apariencia nunca debe ser un aspecto que vaya a cuestionar mi autoestima. ¿Ok? Eso es muy importante tener en cuenta. Sentir que tengo derecho a. Este es otro factor muy importante. Tenemos que aprender a descubrir
que todos tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a tener nuestra comodidad, tenemos derecho a estudiar, tenemos derecho a una vestimenta digna. La autoestima tiene mucho que ver con eso, porque a veces la persona que tiene una muy baja autoestima dice, yo luego no merezco ser feliz, yo no merezco tener esto, yo no merezco salir adelante. Y quiero decirles, chicos, todos los seres humanos merecemos, tenemos derecho a ser feliz. Esto es muy importante porque una persona que no tiene una buena autoestima piensa que no merece ser feliz, que no merece tener sus metas, que no merece salir adelante. Todos tenemos derecho a salir adelante. Esto va a definir muchísimo de acuerdo a nuestra autoestima, porque yo suelo definir la autoestima como el combustible que nos impulsa hacia adelante. Y de la calidad o de la cantidad de ese combustible que es la autoestima va a depender mucho de cómo nos desarrollamos en nuestro diario vivir. Por eso es muy importante. Justamente lo que decíamos, ser feliz y disfrutar es un derecho pleno. La autoestima es la que nos ayuda a descubrir que tenemos que ser felices y disfrutar en la vida. Bajo ningún sentido tenemos que tomar esa postura, esa creencia, esa filosofía de que siempre vamos a sufrir, de que no, mis padres ya sufrieron, mis padres han sido siempre en esta situación y yo también voy a ser siempre así, que el destino, que esto, que lo otro. Esas son cuestiones que muchas veces impiden que una persona salga adelante. Por eso es que tenemos que manejar mucho nuestra autoestima, porque la autoestima, vuelvo a repetir, es el combustible, es el motor que nos impulsa a descubrir que sí podemos salir adelante. Otro aspecto muy importante es que la autoestima es la suma de confianza y respeto a mí mismo. Mi calidad de autoestima es lo que hace que me respete a mí mismo y confíe en mí mismo. Esto es muy importante tener en cuenta, porque de acuerdo a mi calidad de autoestima me voy a respetar a mí mismo. Y no solamente respetarme a mí mismo, sino también respetar a los demás. Estos son entonces algunos ejemplos de factores que manejan, desarrollan, determinan o caracterizan nuestra autoestima. ¿Ok? ¿Por qué es importante la autoestima? En primer lugar, lo que una persona piensa de sí mismo es crucial. La autoestima también tiene que ver con lo que yo, como dije al comienzo, la valoración que le doy a mi misma persona, no a los demás, de mí mismo. ¿Qué pienso de mí mismo? Y aquí yo quisiera que ustedes hagan una pequeña reflexión y se hagan ustedes una pregunta. ¿Qué piensan ustedes de sí mismos? Y hay personas que de repente en este aspecto dicen, no, yo soy un desastre, no, yo soy un caso perdido, no, yo así nomás luego ya voy a hacer, y yo creo que nunca voy a salir a la... Esos son pensamientos derrotistas que no nos llevan a ningún lado. Esto es muy importante tener en cuenta, chicos, de que la autoestima es importante porque nos ayuda a cambiar ese pensamiento negativo que tenemos de sí mismo, de cada uno de nosotros. Como dije al comienzo, cada persona tiene un valor muy importante. Nunca se olviden de eso, ¿ok? Otra importancia de la autoestima es que de la autoestima, depende cómo se relaciona con los demás. Nos relacionamos, mejor dicho, con los demás. La calidad de nuestras relaciones con los demás, con nuestros padres, con nuestros compañeros, en el colegio, con nuestros amigos, con nuestro entorno social, va a depender mucho de nuestra autoestima. La persona que tiene una buena autoestima, por lo general, se relaciona bien con las personas. Y eso lo vamos a ver en el cuadro siguiente, las características de cómo es cuando una persona tiene una baja autoestima o una alta autoestima,
Y ahí se van a dar cuenta que hay una diferencia crucial entre cómo nos llevamos con los demás. Eso es muy importante tener en cuenta. Siguiente. La baja autoestima puede ocasionar desórdenes. No solamente desorden a nivel psicológico, sino desórdenes a nivel social, en mi interactuar, como acabo de explicar. La baja autoestima por lo general repercute en casi toda la personalidad. Esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Por otro lado, la baja autoestima puede ocasionar enfermedades. Esto es algo que de un tiempo a esta parte se ha venido investigando en el amplio espectro médico científico, y como ustedes ya habrán escuchado, por ejemplo, el término de la neurociencia, que hay muchísimas enfermedades que son causadas por efectos psicológicos. La autoestima está muy conectada con lo psicológico. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Se ha comprobado que muchas enfermedades, incluyendo el cáncer, que es una enfermedad que tiene una influencia muy importante en el mundo entero, se ha descubierto que varios tipos de cáncer son causados por la baja autoestima, porque la baja autoestima causa efectos psicológicos emocionales en la persona. Y cuando uno no está bien psicológicamente, y la autoestima va muy ligado a eso, se da este efecto que se da en llamar los efectos psicosomáticos. Psico de mente, de psicología, y soma, que en griego significa cuerpo. Significa eso, que cuando yo me siento mal, yo no tengo un buen estado de ánimo, repercute en mi cuerpo, descompone los órganos de mi cuerpo. Esto es muy importante tener en cuenta, de que hoy en día las investigaciones actuales han descubierto que varias enfermedades pueden tener también un origen emocional que va ligado con la autoestima. Las úlceras gástricas, por ejemplo, las enfermedades estomacales, inclusive hay ciertas enfermedades de menor grado, el estrés, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor de vientre. Se ha descubierto que puede tener un efecto, la autoestima puede tener un efecto crucial en este tipo de afecciones que se da en llamar afecciones psicosomáticas. Por eso la autoestima es importante que lo tengamos muy presente, ¿ok? Bien, y aquí vamos justamente a lo que les decía en el cuadro anterior, los tipos de autoestima y cuáles son sus características. Está la autoestima baja pasiva, cuando una persona tiene una baja autoestima pero es pasiva. Por ejemplo, las personas que tienen el temperamento melancólico o flemático, que tienen baja autoestima, van a actuar de esta manera. No se defiende. Por lo general deja que todo el mundo le dañe, no reacciona, complace para ser aprobado. Ojo, esto es muy importante tener en cuenta. Muchos chicos de la edad de ustedes, porque tiene una autoestima baja, piensa que tiene que complacer a todo el mundo para ser parte de un grupo, para ser parte de algo o parte de alguien. Triste, siempre acomplejado. Otra característica puntual de la autoestima baja pasiva. Se ofende fácilmente. ¿Sí? Es muy sensible, por lo general siempre está llorando, por lo general le afecta mucho las circunstancias que pasan a su alrededor, y eso afecta en su rendimiento, eso afecta en sus relaciones y afecta casi en todo sentido. El segundo, la autoestima baja agresiva. Esto es, por ejemplo, para la gente que tiene los temperamentos extrovertidos, por ejemplo, un colérico, un sanguíneo, que está con la autoestima baja, reacciona de esta manera. Es agresivo, no tiene control. ¿Sí? Que siempre tiene que agredir sin control, no se controla.
no se frena, ofende fácilmente, es muy irresponsable y es sumamente criticón. Siempre está criticando, siempre se está quejando, siempre se está plagueando por todo y encima es irresponsable. Es inseguro y egoísta. Inseguro porque justamente esa autoestima baja que tiene lo lleva a tener un estilo de vida inseguro. Y es muy egoísta porque como tiene el estilo de autoestima baja pero agresivo, siempre va a pensar solo en sí mismo, por eso a veces daña a las demás personas. De repente es presumido, pero simplemente como un mecanismo de defensa, porque en realidad su autoestima está por el suelo y es muy prepotente justamente porque, como les decía, los que tienen la autoestima baja agresiva son del tipo de temperamentos más extrovertidos, más fuertes, como el colérico, el sanguíneo, que siempre reaccionan de esta manera. El tercer grupo es el grupo de las personas que tienen la autoestima mediana. Esto ya mejora un poco, ¿no es cierto? Pero todavía no es el ideal al que queremos llegar nosotros. Es tímido y conformista, ¿sí? Las personas que tienen los temperamentos más introvertidos, que tienen una autoestima mediana, si se dan cuenta la diferencia, si conectamos con aquí lo estoy mostrando con el mouse, es parecido, pero por lo menos mejora un poco, ¿sí? Es más tímido, se conforma, no se esmera por salir adelante, puede mejorar pero no lo hace y por eso justamente es indeciso e indiferente. No le causa mucha impresión lo que pasa a su alrededor, lo deja todo para mañana, dice allí abajo en el siguiente punto, porque justamente es conformista, ¿sí? Pudiendo hacer más, no lo hace. Por ejemplo, son de las personas que dicen, no necesito esforzarme mucho, ya es suficiente. Y por lo tanto no intenta cambiar, pudiendo cambiar, ¿sí? Porque esa autoestima baja que tiene le impide hacerlo, psicológicamente lo frena. Así es una persona que tiene autoestima mediana. Y finalmente a esto es lo que sería lo ideal, llegar a la autoestima alta. La autoestima alta tiene estas características. Piensa antes de hablar y de actuar. Es muy interesante cómo se relaciona una persona con autoestima alta. Si se dan cuenta ustedes, si conectamos con aquí el que tiene la autoestima baja y agresivo no tiene control, y aquí sí tiene un control. Piensa antes de hablar y de actuar. Primero considera si puede dañar a alguien o no, considera si sus palabras van a ofender o no, y es capaz de medir. Así actúa una persona con autoestima alta. Se defiende sin agredir. Esto es muy importante. Se defiende pero no agrede. No deja que tampoco lo avasallen, pero lo hace con respeto. Lo hace con dignidad, lo hace con control. Y justamente por eso dice el siguiente punto: controla su agresividad y sus instintos. No se deja guiar por sus instintos. La persona que se deja guiar por sus instintos, por ejemplo, dice le quiero pegar y le pega. La persona que no se deja guiar por sus instintos dice le quiero pegar, pero no lo voy a hacer, voy a controlar mis impulsos. Así es una persona, porque dice yo no puedo rebajarme a ese nivel. No sé si alguna vez escucharon esa expresión. Lo quiero hacer, pero no tengo por qué rebajarme a ese estilo de vida. Así es la persona que tiene una alta autoestima. Y como dice el último punto, acepta sus errores. Algo muy importante en las personas que tienen una buena autoestima, una autoestima bien desarrollada, siempre va a ser capaz de decir, sí, cierto, yo fallé y pido disculpas, pido perdón. No es aquella persona que nunca está dispuesto a aceptar sus errores.
Así que chicos, espero que en esta franja esté un poco la calidad de nuestra autoestima. A esto es lo que quisiéramos llegar todos, a manejar una alta autoestima, pensar antes de hablar, defenderse sin agredir, controlar nuestra agresividad, no guiarnos por nuestros instintos y aceptar nuestros errores. ¿Ok? Les agradezco mucho su atención. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes a través de este medio. Ya ustedes saben que el tiempo de preguntas y consultas ustedes me lo pueden enviar en sus comentarios, en sus mensajes. Como siempre saben, estamos abiertos siempre a evacuar todas las preguntas que ustedes tengan. Vamos a trabajar el cuestionario en el libro que tiene que ver con esta actividad. ¿Se acuerdan que les dije en la página 37 está el cuestionario que ustedes van a completar en su libro? Hemos trabajado hoy la página 34, 35 y 36 y el cuestionario que vamos a completar es el de la página 37. Esa es entonces la tarea, la actividad que tiene que ver con esta lección. Así es que les envío un fuerte abrazo, espero que todos estén bien y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.